Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un seminario más organizado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Hoy tendremos el último seminario de esta semana en la que conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue el pasado 5 de junio, y el Día Mundial de los Océanos, que fue el pasado 8 de junio, ¿no? Conmemoramos con una serie de seminarios, uno que tuvimos el martes, que de hecho pueden ver todavía en nuestras redes sociales, y el del día de hoy, que tenemos a un invitado especial, el doctor Oscar Reyes, con un tema muy interesante. Si me permites, Oscar, te voy a presentar, ¿ok? Él es el doctor Oscar Reyes Mendoza, es investigador cátedra CONACYT, comisionado al Colegio de la Frontera Sur Ecosur, Unidad Chetumal, Quintana Roo. Es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro y doctor en Ciencias Marinas por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. Realizó un postdoctorado en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM en temas de energías renovables. Su principal interés es el estudio de procesos físicos y biológicos acoplados en ecosistemas marinos y costeros de alta productividad biológica y en la observación sistemática del océano, ya que ambas líneas de investigación permiten sentar las bases científicas de la dinámica oceánica, conservación, pesquerías, salud del ecosistema y biodiversidad, entre otros retos actuales de la investigación oceanográfica y socioecológica. A la par de su avance académico y profesional, se ha desarrollado laboralmente en el sector público del gobierno estatal, en organizaciones no gubernamentales, en iniciativa privada como consultora ambiental nacional e internacional. Y pues bienvenido, Oscar, bienvenido, muchísimas gracias, es un gusto tenerte aquí, es un gusto que nos estés apoyando hoy. Y sin más por el momento, yo te dejo comenzar tu presentación y pues bienvenido una vez más. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Margarita, muchas gracias a la Secretaría por considerarme. Me da mucho gusto que me consideren para estas presentaciones, para estos seminarios tan exitosos que tienen. Pues sí, voy a iniciar con el tema. Agradezco a la gente que se conectó, que se tomó su tiempo. Pues, espero que sea un tema de interés. Voy a empezar a presentar. Pues yo soy Oscar Reyes, el concepto Ondas Marinas de Calor y Frío, una plataforma de mar y plataforma Yucatán. Les hablaba de los principios esenciales del océano, que son 7, ¿no? Que, bueno, la Tierra tiene un gran océano, el océano, la vida en el océano dan forma a las características de la Tierra, el océano es el mayor regulador del tiempo y el clima, el océano hace habitable a la Tierra, estamos hablando de que gracias a lo que se genera de oxígeno, pues podemos estar acá. El océano sustenta una gran diversidad de vida y ecosistemas. El océano y los humanos están prácticamente e inexplicablemente interconectados, prácticamente cultural, por necesidad, por uso de recursos. Tenemos una relación muy estrecha con el océano, ¿no? Una gran cantidad de la población vive alrededor de la costa. Y bueno, el principio 7 indica que el océano está en gran parte inexplorado. Esto es ya sabido, ¿no? Que el océano todavía tiene zonas inexploradas, muy profundas. Bueno, nosotros vamos a hablar un poquito del principio 3. El océano es el mayor regulador del tiempo y el clima. Considerando que el tiempo, ¿qué es el clima y qué es lo que se genera, ¿no? Son conceptos que vamos a definir ahorita, ¿no? El tiempo es el conjunto de fenómenos atmosféricos en un momento dado. Es decir, hoy salimos y decimos, el tiempo está soleado, el tiempo está caluroso, y si acaso en una semana más podemos evaluar cómo va a estar el tiempo. El clima, por el contrario, son condiciones meteorológicas que están medidas durante un largo periodo de tiempo, que nos indican cómo va a ser el clima en verano, el clima de invierno, etc. Es nada más son conceptos que estamos definiendo. Y lo mismo aplica en los conceptos de cambio climático y calentamiento global. El calentamiento global, como la definición describe, hace referencia al incremento de la temperatura sobre la base, una base media de registros, ¿no? Es decir,
cuánta temperatura se ha incrementado desde que se tiene un registro de la temperatura hasta el momento, ¿no? Aquí subrayo temperatura porque la temperatura es la variable que vamos a estar utilizando. Por el contrario, el cambio climático hace referencia a cambios en las características climáticas, es decir, cambios en la temperatura, en la humedad. Cuando decimos que la época de lluvia se adelantó, que entonces hubo un cambio del clima, ¿no? O que la época de nortes se atrasó, estamos hablando, normalmente a veces hacemos referencia a que ha habido un cambio climático. Bueno, obviamente ese es solo el concepto. Para poder decir eso se requiere más análisis, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí, por lo que quiero recalcar, es que la temperatura en ambos conceptos es una variable esencial, es un indicador esencial que se requiere para evaluar estos procesos, estos eventos, ¿no? ¿Y qué es la temperatura? Pues ya de manera muy simple, es una magnitud física que mide la cantidad de calor que hay en un objeto, cuerpo o ambiente, es decir, desde una base, que en este caso nuestra base serían grados centígrados para aquí, y la que vamos a usar es este cuerpo, objeto o ambiente está frío o está caliente. Es así, muy simple el concepto. Y el calor específico del agua es una propiedad que tiene el agua. Esta propiedad permite que el agua, o el agua en el océano, absorba mucha energía sin llegar a evaporarse. Es decir, si yo destapo una botella de agua y una botella de alcohol etílico, digamos, pues la que se va a evaporar más rápido es la de alcohol etílico. Se va a perder, se va a evaporar, porque respecto al agua, el agua tiene esta capacidad de absorber calor y resistir un poquito más, ¿no? Y esta propiedad específica del agua permite que el océano absorba grandes cantidades de calor. Que si el océano no pudiera absorber esas grandes cantidades de calor, no podríamos vivir en este planeta. Prácticamente con la radiación solar que tenemos, no podríamos subsistir aquí viviendo y caminando sobre la Tierra, ¿no? Porque el calor nos quemaría. Un ejemplo es, por ejemplo, se requiere mucha energía, al menos una caloría de energía, para que un gramo de agua eleve su temperatura 1 grado centígrado. Es decir, esta capacidad es indispensable que la tenga el agua para nuestra subsistencia. Y aquí hay unos ejemplos del panel intergubernamental de cambio climático, que yo lo que quiero indicar acá nada más es la relación que existe entre los forzamientos naturales y el forzamiento al cambio climático por el hombre, o el calentamiento global por el hombre, por actividades del hombre. Esta gráfica de acá, no sé si ven la flecha, pero bueno, en la línea azul y roja, la primera gráfica es un forzamiento natural y no se asocia, digamos, con la línea negra. La línea negra son los valores observados de temperatura. ¿En cuánto se incrementa? En el eje X tenemos la temperatura o la anomalía de temperatura, que es positivo se incrementa, negativo decrementa o disminuye de manera analítica, ¿no? Entonces vemos que desde 1860 hasta 2010, en este caso, alrededor de 1980, la temperatura se ha incrementado hasta casi 1 grado. Entonces, cuando hacen un ejercicio de una proyección climática, es una modelación, una simulación de qué pasa si solo se hacen forzamientos naturales, esto hubiera pasado, la temperatura se hubiese mantenido en estos valores entre 0 y 0.3. Pero el ejercicio de abajo, la gráfica de abajo izquierda, cuando hacen el ejercicio y le suman a estas proyecciones los forzamientos de actividad humana o forzamientos humanos antrópicos, vemos que, pues sí, están asociados. Finalmente, los dos modelos se vinculan con las observaciones reales de esta temperatura en el planeta, ¿no? Esta es la gráfica de acá, el mapa. Aquí tenemos, hasta abajo tenemos los valores, ¿no? Tenemos la tendencia de que la temperatura incremente. En azul, si solamente tuviéramos forzamientos naturales, es decir, sin la parte humana, pues estaría entre 0 y 0.5 grados centígrados. Lo que se observa entre 1951 y 2010 es que la temperatura ha incrementado. Y luego el forzamiento natural más el humano, nos damos cuenta que hasta 2 grados, 2.5 grados, se ha incrementado la temperatura en el océano. En el océano, veamos solo la parte amarilla,
de 1 grado más o menos, ¿no? Es 1 grado más o menos de temperatura, de que tiene la tendencia de incrementarse el océano. Como ya comentábamos, el océano juega un papel crucial en la regulación del clima. Y estamos hablando de que esta capacidad calórica que tiene el agua permite absorber esa radiación y mantenerla ahí. Más del 90% de esta radiación que ha generado el incremento de 1 grado centígrado en general en el planeta, más del 90% lo ha absorbido el océano. Y esto ha generado una tendencia del océano que se ha calentado hasta 0.11 grados centígrados por década. Es decir, la capacidad calórica digamos, ya no tiene tanta capacidad el océano de tanta energía que tiene que estar absorbiendo. Sin embargo, esto no se observa, digamos, si el océano está caliente, es algo que no percibimos. El humano, me refiero a la humanidad, no lo percibimos hasta que sucede algo. Por ejemplo, en este caso, incremento del nivel del mar, pérdida de glaciares en este caso. Bueno, hasta ese momento entonces nos empezamos a dar cuenta que algo está ocurriendo. El panel intergubernamental del cambio climático, digamos, de manera general, alrededor del calentamiento global y cambio climático, se asocia al incremento del nivel medio del mar, la acidificación y la pérdida de oxígeno, el derretimiento de la criosfera y el incremento de la temperatura superficial del mar, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden ver? Más bien es el incremento del nivel del mar, la pérdida de corales, pues la criosfera prácticamente evidente se puede ver, la temperatura prácticamente en gráficas. Y este concepto, ondas de calor marino, es un concepto que actualmente el IPCC o el Panel Intergubernamental de Cambio Climático está asociándolo a estos eventos. ¿Qué es una onda de calor marino? Bueno, prácticamente nosotros en Yucatán lo sabemos bien, ¿no? Sabemos que es una ola de calor. Salimos y el calor es muy, muy fuerte, muy impactante y tenemos que protegernos, hidratarnos, etcétera. Pero durante 5 días, 6 días, pues ya se vuelve un problema mucho más complejo. Bueno, estas ondas de calor también ocurren en el mar. O sea, en el mar también ocurren esos eventos de calor. Claro que pues, los peces no pueden poner su aire acondicionado o no pueden resguardarse, ¿no? Prácticamente tienen que estar allá. Entonces, el concepto de onda de calor marina es similar a la onda de calor marina terrestre, pero en el mar. Sin embargo, tiene que estar definido de manera estadística. Es decir, aquí tenemos en esta gráfica el tiempo y en el eje Y el valor de temperatura en el punto donde queramos, ¿no? En el espacio. En la línea azul es la climatología o digamos la temperatura esperada para ese momento en el tiempo, no sé, por ejemplo, julio. Y en la línea verde es el máximo esperado, es el umbral que debería llegar, ¿no? Esa temperatura. Sin embargo, la temperatura, que es la línea negra, ciertas veces supera ese umbral. Cuando supera esa temperatura, ese umbral, por 5 días se le denomina una onda de calor marino, o marine heat wave en inglés, ¿no? El tema aquí, que esta onda de calor marina tiene que estar basada en 30 años de registro de datos. O sea, para que podamos evaluarlo y decir, esta es una onda de calor marina, el análisis tiene que estar basado en 30 años de registro de datos para poder indicarlo, ¿no? Que es prácticamente la línea azul y la línea verde. Es decir, en 30 años de medir la temperatura en algún punto, pues vemos que no está normal, ¿no? La temperatura en estas fechas no es normal. Es una temperatura anómala. Pues esto sería lo que es el concepto de onda de calor marina, que lo podemos considerar como que el océano tiene calentura, tiene fiebre, ¿no? Imagínense tener 5 días de temperatura o más días de temperatura. Es un indicador, ¿no? De que algo está mal. El océano está indicando está mal, está mal, está mal, y posiblemente te genere otros efectos. En este caso podrían ser incremento del nivel del mar, etcétera, ¿no? Las ondas de calor marina, a diferencia de otros eventos como el Niño,
que está localizado, digamos, el Niño, los eventos están, digamos, en la zona Pacífico. Las zonas de calor marina pueden ocurrir donde sea en el océano, o sea, no necesariamente están asociados a un lugar. En el caso, por ejemplo, en 2003, en el mar Mediterráneo se indicó una onda de calor marina que superó por 4 grados, estuvo más caliente que lo normal durante 30 días. O sea, prácticamente un evento que tuvo pues, la zona marina de aquí, tuvo calentura, tuvo fiebre durante 30 días, que generó pues una mortalidad masiva de vida marina en la costa. Prácticamente se mueren al tener una temperatura, organismos de vida rocosa no se pueden mover, y entonces no pueden resistir 30 días de tanta calentura y pues perecen. Entre 2013 y 2015 está el blob, así lo nombraron, en esta zona que estuvo alrededor de 2.5 grados más caliente que lo normal. Esto se considera que fue causado por un clima inusual, ¿no? Luego, en la parte más caliente, en la parte noreste del Atlántico, igual estuvo alrededor de 2.5 grados centígrados más caliente durante 56 días. ¿Qué indica esto? O sea, no necesariamente se mueren solamente los peces y ya, ¿no? Sino que también puede generar tensiones económicas o problemas socioeconómicos. En este caso, la pesquería de langosta que se da entre Estados Unidos y Canadá inicia antes y generó una tensión entre gobiernos, ¿no? De Estados Unidos y Canadá. En el oeste de Australia, en 2011, ocurrió otro evento, pero aquí ¿qué ocurrió? Pues tanto algas marinas, bueno, dispersión de algas, peces y tiburones se trasladaron a otra zona, digamos, donde había organismos comúnmente, pues ya no estaban ahí y se van a otra zona y eso podría generar otros factores. ¿Quiénes están vinculados con las ondas de calor marino en el océano? Bueno, están vinculados desde modos climáticos, como el Niño, corrientes oceánicas en una zona donde se está calentando el agua, la misma corriente transporta esa energía almacenada en el agua a otros sitios donde no debería haber, ¿no? Entonces, y también, pues en la atmósfera, existe el flujo de calor atmósfera-océano que permite, o que más bien transfiere energía también, ya sea para positiva o negativa, en el océano y el mar. Y también puede estar generando estas zonas de calor marino. Entonces, esto es lo que lo hace complejo, ya que no está en un sitio, puede ocurrir en cualquier zona, ¿no? Este es un ejemplo, bueno, esta es una figura, ¿no? del monstruo que ocurrió, 226 días, ¿no? de esta temperatura que llegó hasta 3 grados de variación, que pues imagínense todo lo que ocurrió, tener 226 días de fiebre, pues pudo haber generado muchos impactos en esta región. Y lo contrario es la onda de frío marino, que prácticamente es lo contrario. En uno es calor anormal y en uno es un frío anormal. Eso igual se define cuando la temperatura de la superficie del mar está por debajo del umbral variable. O sea que estamos hablando de la línea verde, la línea azul, la temperatura esperada en cierta época del año, tiempo determinado del año, que ha disminuido más de lo normal, ¿no? Entonces también se consideran 5 días para que sea considerada una onda frío, y también es necesaria una base histórica de 30 años de registro. A excepción de la onda de calor, esta no está incluida hasta ahora en el panel intergubernamental de cambio climático, porque no es tan frecuente, digamos, en tiempo. Sin embargo, también, digamos, en este caso, sería una hipotermia, ¿no? Lo que le puede estar dando a la región, y también ha generado mortalidad masiva, muerte masiva de peces en regiones, por ejemplo, en Florida, en Texas, manatís, en zonas tropicales. También tiene un impacto fuerte, es lo mismo, ¿no? Tenemos o mucho frío o mucho calor, más de lo normal, pues no estamos adaptados a eso. Y entonces, ¿qué motiva al estudio? Entender qué está pasando en la plataforma de Yucatán. Si a nivel mundial, las ondas de calor frío, las zonas de calor marino están en incremento, ¿no? Y también hay análisis a la región, pero ¿qué está pasando en nuestra región a más detalle? ¿Quiénes regulan el clima en nuestra región? Prácticamente la zona de plataforma. Tenemos dos grandes
bueno, muchos más, pero dos grandes, ¿no? La corriente Yucatán aquí genera entre la corriente Caimán, luego se convierte en la corriente Yucatán. Aquí ocurre un evento de surgencia, temperaturas de aguas muy frías de la zona profunda, emergen y se dispersan a la plataforma, ¿no? En nuestra costa o en la plataforma de Yucatán. La plataforma de Yucatán estamos hablando o la definimos hasta los 200 metros de profundidad y después hay zonas mucho más profundas. Pero bueno, aquí vamos a definirlo muy simple. Existen esos remolinos que también advectan o dispersan calor o energía. Y la corriente de lazo, que después de la corriente de Yucatán se dispersa en esta región, hace un lazo y sale por la zona florida. Más los eventos de nortes, en época de nortes que todos sabemos, cuando hay helades, ¿no? Este flujo de calor atmósfero-océano también regula la temperatura en el agua. Y obviamente la radiación solar y otros factores. Lo que motiva el estudio es que en ciertas épocas del año hubo irregularidades en estas zonas, ¿no? que nos hicieron preguntar qué está pasando y si las ondas de calor marino y frío están presentes en la región. Por lo tanto, el objetivo del estudio que les vamos a presentar, bueno, el estudio está aquí en letras chiquitas negras, está en proceso, fue evaluar la presencia, frecuencia, intensidad y duración de las ondas de calor y frío marino sobre la plataforma de Yucatán. Y además consideramos un posible vínculo con el evento biológico de marea roja que ocurrió en 2011. Posiblemente algunos recuerden. Bueno, ahorita les comento un poquito más de la marea roja, pero bueno, este es el sitio de estudio. Dividimos lo que es la región en plataforma externa, en la línea segmentada, toda esta zona es externa, que tiene desde 60 hasta 3.500 metros de profundidad. La plataforma interna, que es muy somera, es nuestra parte costera, digámoslo así, son hasta 40 metros de profundidad. La nombramos plataforma interna. El canal de Yucatán, que es toda la región del lado oeste, entre Cuba y abajo de Cuba, y bueno, lo que vendría siendo la corriente de Yucatán, la corriente del Lazo. Y Cabo Catoche es una zona que la consideramos especial, ya que aquí ocurren muchos eventos de productividad muy importantes, que además de productividad también aquí se puede medir, digamos, temperatura que ingresa a la plataforma, agua fría o agua caliente que ingresa a la plataforma a través de la corriente de Yucatán. Entonces, tenemos Silán de Brau, que es este punto donde la marea roja tuvo mucho impacto, ¿no? ¿Qué es la marea roja? De manera muy simple y sin llegar más allá, es un evento de coloración del agua, puede obtener color o no, pero existe un crecimiento masivo de organismos fitoplanctónicos que generan anoxia del agua, muerte de organismos, los organismos de fitoplancton pueden ser tóxicos y no, y esto está asociado con problemas pesqueros, con problemas de salud en las zonas costeras que son afectadas, etcétera, ¿no? En el 2011 hubo un evento muy, muy largo y muy impactante entre verano y otoño, alrededor de, bueno, reportan hasta 100 días que se podía reportar eventos de marea roja. Por agua, estuvo con aguas anóxicas, peces muertos, especies tóxicas de fitoplancton, especies no tóxicas, clorofilas muy elevadas. La clorofila, digamos, aquí es usada como un indicador de la productividad. En este caso, los valores muy altos, hubo una eutrofización o un incremento de la productividad en esta zona, ¿no? En otros estudios han relacionado los florecimientos algales nocivos con ondas de calor marino, ¿no? Han establecido vínculos de que uno causa al otro. Entonces también fue una parte de la motivación, entender si alguna relación de las ondas de calor o frío causaron o están asociadas con el evento de marea roja 2011. Acá vemos el mapa, nada más en línea roja, vemos los eventos, ¿no? Más o menos, imagen de satélite. ¿Qué ocurrió y qué especies estaban ahí? Bueno, esto es de manera pues muy general, ¿no? Veamos. Entonces, para establecer o para analizar estas ondas de calor marino y frío, utilizamos un set de datos de la climatología
de la temperatura superficial, bueno, en este caso son de la NOAA, de 1982 a 2019. O sea, son 37 años de registro de datos que utilizamos para este análisis. Para representar a la marea roja, utilizamos un set de datos de clorofila A, de satélite MODIS, pero solamente entre 2010 y 2012, ya que el evento de marea roja fue en 2011, escogimos un año antes y un año después para tener una evaluación de la marea roja, ¿no? Las métricas aquí que utilizamos pues, prácticamente es lo que medimos, las métricas de las ondas de calor y ondas de frío. La frecuencia, en este caso, son los eventos ocurridos al año, los eventos ocurridos al año, ¿no? ¿Cuántos eventos, ya sea de onda calor o onda de frío, ocurrieron al año? La duración, días por evento, ¿cuántos días tardó este evento? O sea, digamos, si ocurrieron 5 eventos al año, en promedio, ¿cuántos días tardaron? Sabemos que tienen que ser más de 5. A partir de 5, tienen que ser entre 6, 7, 8, etc. Y la intensidad media de los eventos. Es decir, ¿cuántos grados estuvo anormal la temperatura en promedio en esta región? Bueno, en el sitio de estudio. Esto es la intensidad media. Estamos hablando de que si la temperatura debería estar, digamos, el umbral es a 25 y estuvo registrando 28, 29, 27, etcétera, estamos hablando de 2, 3 grados de diferencia. Bueno, exageré, pero más o menos, ¿no? Luego días. El día, la métrica de días evalúa cuántos días de eventos se acumularon al año. Entonces, es decir, no sé, en 2010 tuvimos tantos días, de los cuales 30 hubo eventos de ondas de calor marina o ondas frías, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a resultados del análisis. Les muestro aquí otra vez el mapita para tener una idea de dónde estamos, ¿no? La plataforma externa, la plataforma interna, el canal de Yucatán y en este caso la región de Cabo. ¿Qué es lo que ocurrió, no? Entonces tenemos, lo que les voy a mostrar es el análisis general, digamos sería un gran promedio del periodo de 1982 a 2019 en la región. La frecuencia de eventos, que es el número de eventos promedio al año, de todos los años, ¿no? Los eventos de calor se registraron en promedio alrededor de 1.5 a 2.3 eventos al año, mientras que en las ondas frías igual se registraron, bueno, no igual, entre 1 a 3.5 eventos en promedio al año de todo el periodo. O sea, aproximadamente un evento más de ondas frías respecto a las ondas calientes. O sea, la frecuencia de las ondas frías, digamos, es como que relevante aquí, ¿no? La duración de eventos, los eventos duraban entre 7 y 13 días, los eventos de ondas de calor, y los eventos de onda fría entre 7 y 13 días. Estamos hablando de que un evento que ocurría podría estar entre 8, 7, 10 días de calor o frío intenso. Y la intensidad media es más o menos cuántos grados estuvo por encima del umbral esperado o lo normal o lo esperado, digamos, para esas fechas. Estamos hablando de que estuvo entre 0.83 hasta 1.6 grados por arriba la intensidad media de las ondas de calor. En el caso de las ondas de frío, tenemos que evaluarlo como negativo, como valor negativo, porque disminuye la temperatura. Entonces, considera que estuvo hasta 1.8 grados debajo de lo esperado, ¿no? O debajo de lo normal. Normalmente estuvo aproximadamente hasta 1.8 grados centígrados la temperatura, que parece que no es gran cosa, pero un grado es impactante en los organismos, ¿no? Y finalmente los días que promedio al año, estamos hablando de que hubo de 14 a 24 días por año de eventos de calor, de ondas de calor, y de 10 a 40 días por año de las ondas frías, es decir, hubo más
en promedio hubo más eventos fríos en la plataforma, en el mar de plataforma, que eventos de calor, ¿no? En este caso es lo que indican estos días, son más prolongados. Y es muy importante señalar aquí la zona costera, tanto en frecuencia como en días, vemos que son elevados, están en valores rojos, que son los valores máximos, 3.5 hasta 35-40, o sea, la zona costera, digamos en este caso, podríamos decir que se está enfriando o está más fría. Esto ha sido igual reportado por otros investigadores, ¿no? Joao, etcétera, ¿no? Ya viendo como análisis de tiempo, como series de tiempo, desde 1982 a 2015, nos damos cuenta que las zonas de calor en el 2017, en el año 2017, se registraron casi hasta 7 eventos en la plataforma interna, es decir, la línea roja. La línea roja, podemos observar que se registraban muchos eventos, hasta 7 eventos. Lo mismo ocurre con las ondas de calor, las ondas de frío. Si bien vemos en la serie de tiempo que entre 1982 y 1988 hubo varios eventos, en la plataforma interna, o sea, la zona costera, los eventos han sido más frecuentes a partir de 2005. Cada vez hay más eventos de agua fría o anómalos de agua fría en la costa, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de estos factores. Los días que duran los eventos, bueno, pues es más o menos, se medio mantiene, pero sí se ve que en un incremento a partir de 2010, los eventos han sido más prolongados, o sea, duran más tiempo, hasta 10 a 20 días más, ¿no? Lo mismo ocurre en las zonas frías. También entre el 2010 y 2011, los eventos en la plataforma externa, la línea azul, duraron hasta 30 días, o sea, fueron eventos muy prolongados de agua anormalmente fría. Aquí tenemos otras métricas que, bueno, vamos a brincarnos directo al G, que es la intensidad media, que es la que hemos estado hablando. Pues realmente no hay gran diferencia, ¿no? O sea, no tenemos como que la intensidad se ha mantenido. O sea, los eventos no han aumentado en intensidad. Ha aumentado en frecuencia, ha aumentado en duración, pero en intensidad más o menos están entre 1 y 1.5 desde 1982 hasta la fecha, bueno, 2019. ¿Qué pasa con los eventos de ondas frías? Que sí, en estas fechas la intensidad pues ha sido marcada a disminuir. Incluso en 2015 se observa que la intensidad de los eventos, la intensidad media, disminuyó hasta 1.6, 1.7 grados en promedio, ¿no? Nos pasamos hasta la última gráfica, en la K, que igual vemos que a partir de 2008, el incremento de eventos de ondas de calor pues se incrementó en 2015, 2016, fueron muy intensos, ¿no? Y esto está un poquito acorde a lo que se ha registrado o asociado con el calentamiento o incremento global de temperatura. ¿Y qué pasa en este caso? Duraron hasta casi 100 días de eventos al año en promedio. O sea, estos años llegaron en promedio hasta registrar 100 días de eventos anómalos de agua caliente. Y en el caso de agua fría, hasta más de 100 días, ¿no? Se registraron hasta 110 días, 111 días de agua anormalmente fría entre los años 2010 a 2011. Entonces, teníamos la duda de si el periodo que indica más o menos el periodo, los últimos 2 décadas, digamos, han incrementado, son más fuertes o son más intensos asociados en este caso, a lo que dicta el calentamiento, el incremento de temperatura global. Y lo que hicimos fue a la información del periodo 2002 a 2019, le restamos la información del periodo 1982 a 2001 y obtenemos esta información. Para esta información vemos que bueno, independientemente de los mapas,
un resumen más rápido de informaciones. En total se registraron aproximadamente 75 ondas de calor marino, de las cuales el 65% de estos eventos fue registrado en el periodo 2, es decir, la frecuencia de ondas de calor marino está ocurriendo en mayoría en el periodo 2. Con su contraparte, la onda fría, lo mismo, hay 67 eventos promedio registrados, de los cuales, en este caso, solo el 34% se registraron para el periodo 2. ¿Qué indica esto? Que realmente los eventos no están incrementándose en el segundo periodo de estudio, ¿no? Prácticamente, si recuerdan la gráfica, entre 1982 y 2000 estaban como mayor información de incremento de estos eventos. Sin embargo, en la costa, en la línea roja, sí se observa un incremento, que este incremento en la plataforma interna, los eventos que ocurrieron aquí, separándolo de lo demás, el 53% ocurrió en el periodo 2. Lo mismo con la parte de la duración de eventos, de 343 días más o menos considerados de eventos, de duración de eventos, 55.6 fue en el periodo 2, en las ondas frías de 372 días aproximados, 56 días fueron registrados en el periodo 2. La intensidad, digamos que se mantuvo, como ya habíamos visto, se mantuvo igual, solo el 49% de la máxima intensidad o de la intensidad media fue en el periodo 2, o sea, fue menor. Y en el caso de las ondas frías, el periodo fue solo 51%. Prácticamente están hasta cierto punto balanceados la intensidad. Pero los días de duración o los días de eventos al año, en promedio, sí hay un cambio, ¿no? De 752 días aproximados que se registraron, 70% ocurrieron en el periodo 2 de estudio. O sea, hubo mucho más días de ondas de calor marino en el periodo 2 que en el periodo 1. Por el contrario, en el caso de las ondas frías, de 703 más o menos promedio eventos o días registrados promedio totales al año, solo el 43% estuvo en el periodo de la zona de estudio, a la costa. Los eventos se incrementaron, ¿no? Tenemos valores elevados del rojo, es decir, la costa está siendo fundamental en este análisis. Y ya nos vamos a la línea de eventos. Ya analizamos solamente el periodo 2010-2011, que fue perdón, 2010-2012 debe ser acá, cuando ocurrió el evento de marea roja. El evento de marea roja ocurrió en 2011. Utilizamos un año antes y un año después para analizar qué está pasando, ¿no? Las zonas, otra vez, es el canal de Yucatán, que es, digamos, la imagen del este, entre Cuba y Florida, etc. Cabo Catoche, que es la región, el cuadrito que pusimos ahí, que es una zona importante. Cabo Catoche es una zona muy productiva. Ahí ocurren eventos muy importantes para la plataforma de Yucatán. Ahí desde la parte productiva de organismos, diversidad de especies, hasta en este caso regulación o donde podemos medir temperatura de la plataforma, ¿no? La plataforma interior, que es la zona costera, y la plataforma exterior. De nuevo, les muestro, estamos hablando desde enero de 2010 a diciembre de 2011. Vemos que, perdón, diciembre de 2012. Vemos igual, la línea azul es la climatología, la línea verde superior es el umbral esperado, la línea negra es la temperatura observada, y vemos que aquí hay un evento, ¿no? Se ve muy chiquitito por el gráfico, pero bueno, acá hay un evento más o menos que tuvo que ser más de 5 días de duración. Acá le dio, digamos, fiebre en la zona de Canal de Yucatán, el océano tuvo calentura acá, y no volvió a tener hasta por aquí, ¿no? Hasta por ahí de mayo de 2012. Lo mismo ocurre
En el Cabo Catoche se registran los valores aquí, los valores pequeños acá, los valores pequeños acá. Pero ¿qué ocurre en el interior también? O sea, tenemos temperatura aquí, o sea, los valores o los eventos de ondas de calor marino entre esos años fueron pocos respecto a los eventos de frío marino, que en este caso están representados por lo azul. Tenemos la línea punteada verde, los eventos, aquí hay uno en azul, acá hay otro en azul. Vemos aquí el océano tuvo mucho frío, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. ¿Y qué sucede en el interior? Desde enero 2010 hasta aproximadamente julio 2011, hubo una serie de eventos de ondas frías marinas constantes, prolongadas e intensas. Si podemos ver aquí, tenemos aquí un evento, aquí otro evento que duró mucho, ¿no? Tenemos otro evento acá, en el eje X es tiempo. Tenemos otro evento y otro evento. O sea, estuvimos entre 2010 y 2011 con una cantidad constante e intensa de eventos de ondas frías. Lo mismo en la plataforma exterior, que es ya, digamos, la plataforma de Yucatán, pero la parte más profunda, también se observan estos eventos. Y la línea verde oliva representa, en este caso, la clorofila, que es el que estamos utilizando como para evaluar la marea roja, ¿no? Y vemos que, si bien acá se ve alto, pero bueno, son valores de 3, valores aquí si ya son un poquito altos, aquí valores de hasta 20 miligramos por metro cúbico entre estos meses, ¿no? O sea, vemos que aquí hay una elevación de la temperatura considerable para niveles productivos, que, bueno, indica la marea roja, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos aquí? Hicimos un análisis de correlación entre estas dos series de tiempo que nos indican si existe o no una relación temporal entre la temperatura y la clorofila, interpretada en este caso entre los eventos de ondas frías con la marea roja. Entonces nos damos cuenta que sí existe, obtuvimos una relación en un periodo de 30 días que mantienen un vínculo, o sea, un vínculo temporal. Este análisis nos indica que sí, que al menos durante 30 días, de manera significativa, estuvieron asociados estos eventos. Entonces, la onda fría, o una serie de eventos de onda fría en la región, pudo estar vinculado, o pudo ser uno de las causas con la marea roja, o estar asociada simplemente, ¿no? Estamos hablando de una serie de procesos biogeoquímicos que bueno, se tendrían que entender y estudiar mucho más para establecer ese vínculo. Es difícil establecerlo, ya que, digamos, los procesos físicos y los procesos biológicos están desfasados en tiempo. O sea, primero ocurren unos y luego ocurren los otros. Entonces, es difícil entenderlo, ¿no? Pero en este caso, podemos entender, obtuvimos una relación temporal, ¿no? Que sí podría asociarse con este evento de marea roja. Y todo eso, claro, fueron puntos de discusión. Regresamos al punto, ¿quién está generando o por qué se están generando estos eventos, tantos de ondas de calor, frío y marino? La variabilidad de la temperatura en la plataforma de Yucatán, en el mar de plataforma de Yucatán, está regulada, como ya habíamos comentado, por corrientes, por flujos atmósfera-océano, por supuesto, ¿no? Por el calor, radiación, por los nortes, por las heladas, etc. Y de manera interesante, entre el 2010 y el 2011, ocurrió un evento de Niño, que ya habíamos dicho que está muy lejos en la zona del Pacífico, que cambió abruptamente a su fase niña en este periodo. Y este proceso generó una gran cantidad de cambios en la región en estos años, ¿no? En el mar de plataforma de Yucatán. Entre ellos está, bueno, no lo generó, pero está posiblemente asociado la variación en la corriente de Yucatán. El núcleo de la corriente de Yucatán, digamos, la parte más fuerte de la corriente, la más intensa del flujo, tiene unas variaciones hacia el este o hacia el oeste, digamos, hacia Yucatán o hacia Cuba. Entonces generó ciertas variaciones que eso modifica de manera física
los procesos de elevación de agua, o pudo haber incrementado más agua de la que se esperaba, lo que ocurre ahí. También ocurrieron una serie de giros ciclónicos en el agua, bueno, de eddies o giros de remolinos marinos, ¿no? Que se encargan de transportar energía, advectar energía a la región. Entonces, en este periodo 2010-2011 fue particularmente interesante, y lo que pudo generar en este caso marea roja, también hubo otros factores biológicos ahí que están reportados. Pero bueno, esos son los puntos a discutir que está generando estas ondas frías marinas, ¿no? Y bueno, de manera general, entre el aprendizaje de este análisis es que en la plataforma de Yucatán se presentan ondas de calor marina y fría con una variación temporal y espacial. O sea, pueden ocurrir muy intenso en la plataforma o muy variable en el canal de Yucatán, etc. Las ondas frías marinas son de igual o incluso mayor relevancia para la costa de Yucatán. Entendemos que la onda de calor marino, si lo entendemos como calentamiento global, pues esperaríamos que el océano esté más caliente. Sin embargo, no necesariamente. El océano, o sea, la temperatura puede generar, el cambio de temperatura puede generar eventos indirectos, en el caso de corrientes, en el caso de advección de temperatura, en general la dinámica oceánica, que podría suceder lo contrario a lo esperado. Entonces, en este caso, ondas frías marinas, ¿no? Los días anómalos, sin embargo, a pesar de estas ondas frías marinas y la relevancia que tienen para la costa de Yucatán, los días anómalos cálidos y fríos fueron más frecuentes, con mayor duración y ocurrencia en el segundo periodo. Y las ondas de calor marino, pues están están similar, digamos, el análisis que obtuvimos fue similar a lo reportado a nivel global, ¿no? Están incrementando, están siendo más intensas y se están prolongando más. Pues también entendemos o requerimos entender qué está pasando en la columna de agua, porque el análisis prácticamente es un análisis superficial, o sea, es un análisis que se hizo con información de la superficie del océano. Y en la parte profunda o la columna de agua requerimos también entender qué está pasando, si ahí también tienen fiebre, si ahí también tienen frío, porque pues también es muy importante le llamamos la vertical, ¿no? La vertical de la profundidad, para entender qué está ocurriendo literalmente a más profundo, ¿no? Y bueno, de entrada sería todo por mi parte. Espero haberme podido explicar, y pues agradezco su presencia, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias. La verdad es que es un tema súper interesante el ver cómo, pues a lo largo de todo este tiempo hemos tenido pues diferentes variaciones en el clima, ¿no? Pues todo esto nos afecta y lo sentimos además, ¿no? Digo, no solo en las costas, pero primordialmente en las costas sí se ve un gran cambio, pero igual acá, ¿no? Sí, nosotros lo sentimos bastante. Y pues bueno, si te parece, podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas, que creo que tenemos varias. Si me permites, se las voy leyendo. Tanto aquí como en el Face, les recuerdo que ahorita igual pueden seguir poniendo sus preguntas y las vamos a estar respondiendo. Aquí pregunta una persona, dice buenos días, pregunta si existe alguna relación directa entre el calentamiento del agua de los océanos y la captación de CO2. Sí, 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 prácticamente el océano también es un reservorio. Bueno, en este caso, captura CO2, es una de las funciones, captura CO2 y el fitoplancton, o los organismos primarios, y lo transforma a O2. Entonces, el CO2 sí se queda, sí es un gran capturador. Precisamente esta captura es lo que está generando que el océano se dice que se está acidificando, ¿no? Se está volviendo más ácido, pues, por ese proceso de captura. Claro, claro, no, sí, claro, por supuesto. De hecho, aquí hablando de esos eventos que suceden, sobre todo en la parte
de la costa. Aquí nos preguntan si puede, por favor, explicar, pues supongo que más de una manera sencilla, los efectos niño y niña. Los efectos niño y niña en la región, o bueno, en la región, el efecto niño y niña ocurre en el Pacífico, ¿no? En la zona ecuatorial y la zona costas de Perú, que es un efecto que hay una variación climática de transporte de energía entre, digamos, América y la parte de Indonesia. Y esto ocurre ahí, es muy marcado y es específico y es difícil asociarlo nosotros aquí con los procesos de allá, en el caso marino, porque de entrada pues, no hay comunicación tan directa con el mar. Sin embargo, el proceso atmosférico es muy importante. O sea, si el agua y la atmósfera tienen flujos de calor que ya sea recibe o envía, entonces si el calor o el frío del océano se transmite a la atmósfera sí puede llegar, pues porque la atmósfera no está limitada por un continente, digamos, y sí puede generar cambios en el clima. Puede ser más frío, puede ser también las lluvias, se vuelve más seca en algunas regiones, en unas zonas llueve. Entonces, esa es la relación que existe, que se podría entender con el niño y la niña. Es atmosférica, pero que tuvo un vínculo con el océano previamente, ¿no? Entonces, sí es complejo, no es algo tan simple de entender o de explicar, al menos nosotros en este análisis, pues no. Solamente los eventos que ocurren coinciden con este modo climático de niño y niña, y en las fechas, que fue muy intenso. Evaluamos también los eventos que ocurren en el Atlántico, también ocurren eventos decadales, multidecadales de cambio en el clima, en la temperatura del agua. Pero bueno, ahí no hubo relación temporal. En el caso del niño y niña, precisamente la fase niña sí está bien marcada, ¿no? La fase niña es, digamos, la más compleja, la más impactante. Claro. De hecho, sí, y muchos pues tenemos esas dudas, que es un fenómeno que se escucha mucho y sobre todo en nuestras costas, que sí suele ser, pues tiene cierta frecuencia, ¿no? Aquí nos preguntan, bueno, nos dicen, muy interesante, doctor Oscar, y nos preguntan qué fenómenos en la pesca o el turismo pueden ser asociados a los eventos de ondas calientes y frías. Precisamente ese es un punto de interés, ¿no? El tener, haber evaluado las ondas, o en este caso les llaman marine heat waves, pues permite entender, ¿no? Es prácticamente evaluar el calentamiento global a través de una métrica que te permite entender temporalmente la intensidad de estos eventos y ya tratar de responder eventos como en este caso, pesquerías, o impacto en turismo, o migración de especies. O sea, sí es posible empezar a establecer vínculos o asociaciones directas con estos eventos. ¿Cuál es? Pues bueno, pues la temperatura es un indicador, es una variable muy importante para los organismos, para nosotros, para todos, ¿no? Tener la homeostasis, necesitamos tener regulada la temperatura para literalmente vivir. Y los organismos lo resienten también, al igual que nosotros. O sea, nosotros podemos estar afuera a una temperatura extrema y nos podemos asolear, pero bueno, no pasa nada, nos refrescamos y ya. Pero si tenemos calentura porque algo nos está afectando, nos puede pasar algo más grave, ¿no? Algo similar podemos entender con el mar. Si el mar tiene una temperatura anómala, decimos anómala, que no debería ser en base, en este caso, a 30 años de datos, tenemos una base histórica de información, algo puede ocurrir con un organismo que no está adaptado a estos cambios. Y en pesquerías pues sería lo mismo, la pesquería podría caer, podría trasladarse, el stock pesquero podría trasladarse a otras regiones donde ya no se alcanza, o la flota pesquera no alcanzaría, o ya no le permiten, digamos, zonas de Cuba, por ejemplo. Entonces, sí, así podrían ser estos vínculos. Claro, digo, entendiendo que todos estos cambios del clima tienen afectaciones en muchas áreas laborales, sobre todo costeras, pues la pesca pues va a tener muchísima parte de la amenaza, ¿no?
Aquí nos preguntan también, bueno, en términos generales, quitando efectos regionales o locales de corrientes y otros factores idiosincráticos, ¿qué regiones marinas se verán más afectadas por ondas de calor, las tropicales o las templadas? Bueno, hay un análisis ahí, tal vez lo pueda compartir, ¿no? En donde justo hacen este análisis, ¿no? Y sacan zonas que pueden ser muy afectadas en el Pacífico, en el Atlántico Norte. Hay regiones marinas que están resintiendo más estas ondas, ¿no? Podría, pues, no sé, al rato compartir o en un vínculo encuentro la publicación y Ah, perfectísimo. Qué bueno que nos dice. De hecho, durante esta sección de preguntas y respuestas, pues que dejemos esta lámina para que pues, la gente pueda ver dónde lo puede contactar, ¿no? Y pues si quiere Ok. pasamos con un par de preguntitas más, antes de concluir, si está de acuerdo. Nos preguntan, por ejemplo, si el desarrollo inmobiliario en las costas, pues tiene que ver con estos cambios frecuentes en el clima. Ya. No creo, o sea, es como, bueno, al menos no hay evidencia de esto y es un poco difícil. Los modos de variabilidad climática son muy grandes, o sea, regresamos al punto, ¿no? El agua tiene una capacidad muy grande de absorción de calor, de absorción de energía, por lo que tiene que haber un evento con mucha energía que genere este cambio en la temperatura. Lo que es grave es que esta capacidad calorífica está siendo rebasada, ¿no? O sea, el océano ya no puede, ya está perdiendo esta propiedad, esta función, no propiedad, está perdiendo esta función, está llegando al límite. En el caso de las inmobiliarias, difícilmente podría decir que existe una relación con ellas. No obstante, no hay que llegar a esto porque sabemos que una inmobiliaria mal planeada puede generar impactos muy complejos a otros niveles, ¿no? Pues la selva, la costa, la duna costera, si no se regula adecuadamente. Pero de modo que sea, en general, los modos de variabilidad o el incremento de la temperatura por actividades antrópicas ha sido de actividades industriales, emisiones de CO2, pues emisiones de fluorocarbonados a la atmósfera, etcétera, ¿no? O sea, a niveles muy grandes. Claro, claro, supongo que es porque, digo, supongo que mucha gente se tiene esta pregunta por el gran incremento pues bueno, de cobertura de vegetación y de espacios que tal vez la costa necesita para los servicios ambientales que da, ¿no? Claro. Y bueno, si pasamos a la última pregunta, de hecho aquí mencionan, pues, ¿qué amenazas podría tener la biodiversidad de esas regiones con estos cambios en la temperatura? Pues bueno, aquí es un poco más directo, ¿no? El efecto, regresamos, la temperatura disminuye o aumenta, los organismos que no están adaptados inmediatamente sienten el impacto. Si tienes una temperatura anormal para la época del año o el momento o el tiempo determinado, por 5, 6, 7 días constantes, pues no todos los organismos lo logran, no se adaptan o migran, en este caso, migran y se transportan a otro lugar. En el caso de la marea roja, pues es prácticamente una causa posiblemente, un efecto más bien de este calentamiento. La marea roja genera este bloom de organismos, hay una anoxia del agua, es prácticamente el agua ya no tiene oxígeno, los organismos ya no solo la temperatura, sino el oxígeno, ya no pueden respirar y pues perecen, entonces se puede perder, no organismos grandes, ¿no? Los organismos pequeños que son pues la base de la cadena trófica se pierden o perecen o modifican. Entonces,
modifican su presencia, su tamaño, su migración, y ahí, desde ahí ya se considera que hay impacto, ¿no? Claro, tiene mucho sentido, ¿no? El aspecto de, tipo, hasta modificar su hábitat, o sea, o en cuestiones adaptativas de la especie, ¿no? Que puedes Exacto. complicarlo, ¿no? Y pues, bueno, yo creo que con eso podemos concluir la sección de preguntas y respuestas. Digo, si tienen más preguntas, vamos a poder intentar, pueden dejarlo en nuestras redes sociales y nosotros vamos a intentar responderlas apenas podamos. Y también aquí tienen el contacto del doctor Oscar, que, este, que lo pueden contactar sin problemas y también pueden resolver sus dudas, ¿no? Y pues con esto yo creo damos por concluido a este seminario. Agradecemos otra vez aquí a Oscar Reyes. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros en el seminario. Y también agradecemos a todos los participantes que nos estuvieron viendo, tanto aquí en el Zoom como en nuestras redes sociales. Y pues nada más recordarles que cuando acabe este seminario, cuando se cierre, va a estar un tiempo en la plataforma de Facebook para que lo puedan ver mañana o pasado. Y también más adelante se subirá en nuestra plataforma de YouTube para que lo puedan ver sin ningún problema o compartir con quienes estén interesados en verlo. Oscar, no sé si quieres concluir con algo más. No, agradecer a todos, agradecer por su atención y agradecer a la Secretaría, a todos allá, un saludo a todos a la casa. Nos estamos viendo, un gusto. Perfectísimo, pues muchísimas gracias a todos y esperemos verlos en futuros seminarios organizados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Más adelante tendremos otros, como siempre, cada mes. Muchísimas gracias y nos vemos. Gracias.